El día de hoy estaremos culminando con este tercer segmento del concepto de la membresía de la iglesia. Así es que oremos, hermanos, para comenzar. Bendito Señor, amado Dios, Padre bueno, tú que tienes control, Señor, de nuestra vida, de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Tú que, Señor, sopesas nuestros corazones y a través de ello nos llamas a arrepentimiento. Hoy te ruego, Señor, que a través de tu palabra nos instes fuertemente, no solamente para recitar textos bíblicos, sino para ponerlos por obra. Mira, Señor, que los primeros jueces en nuestras vidas son nuestra esposa y nuestros hijos, y si ellos no tienen un buen concepto acerca de nosotros, en vano, Señor, estamos trabajando y en vano acrecentamos nuestra vida religiosa. Hoy te pedimos, Señor, que a través de la palabra realmente traigas arrepentimiento y convicción de pecado a través de tu Espíritu. Como siervo incompetente, Señor, me pongo en tus manos para que sea tu Espíritu el que traiga el mensaje que reconforte, pero al mismo tiempo el mensaje que nos conmueva. El mensaje, Señor, que nos reprenda y que nos inste, no a caminar conforme a nuestros pensamientos, sino a caminar conforme a tu pensamiento y conforme a tu voluntad. Mira, Señor, que no somos hombres y mujeres que queremos que la iglesia sea a nuestra manera. No, Señor, queremos que nuestras vidas sean amoldadas a tu palabra y a tu voluntad. Así es que, Padre bueno, aun cuando probablemente en estas sillas haya ovejas y haya cabras, yo te ruego por los tuyos, por los que tú has dado a tu Hijo unigénito, por los cuales has llamado a salvación desde antes de la fundación del mundo. Yo te lo ruego, Padre bueno, a través del nombre de Jesucristo, y la iglesia confirma, amén. Así como estamos en nuestro lugar, hermanos, vamos a 2 de Timoteo, capítulo número 4, versículo 1 al 5. Si tú no tienes una Biblia impresa, yo te diría, en la parte posterior hay Biblias de préstamo, no son de regalo. En verdad, en el amor de Cristo, yo les pediría que guarden sus teléfonos celulares. Lamentablemente, en alguna ocasión ya tuve que evidenciar desde el púlpito a gente que no entiende. Y tengo que dejarte claro que aquí no es un lugar de sociedad a donde vengas a hacer lo que te plazca. Es una iglesia donde adoramos a Dios y buscamos exponer su palabra nuevamente para adorarle. Dice 2 de Timoteo, capítulo número 4, versículo 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que le encarece Pablo a Timoteo? Versículo 2, que prediques la palabra, pero no solamente eso, sino también que instes en tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortes. Pero cuidado, Timoteo, hazlo con paciencia y hazlo con doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a su propia deseo carnal de pecar excesivamente. Versículo 4, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Pero tú, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumpliendo tu ministerio. El texto bíblico que el día de hoy es el centro, mas no lo estaremos refiriendo de manera constante, es algo que los teólogos conocen como una de las 3 cartas de tipo pastoral. No porque Timoteo o Tito hayan sido pastores, sino porque estas cartas son el pensamiento y el corazón, la centralidad de Dios acerca de cómo debe de comportarse una persona que está al interior de una iglesia, de un segmento del cuerpo universal de Cristo. Y es por eso que no es fortuito que en 1 de Timoteo 3:15, el texto central de estas 2 cartas a Timoteo, se nos diga que para que si tardo sepas cómo debes conducirte
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque a veces en nuestro pensamiento carnal y reprobado pensamos que mis hijos pueden venir aquí y hacer lo que les plazca. Absolutamente no, al menos no en esta iglesia local. Pensamos que nuestros jóvenes y adolescentes, con tal de que vengan, hay que dejarlos, que se distraigan. Absolutamente no. Yo te diría, si esa es tu postura, puedes irte, porque este no es el lugar. En la centralidad de la palabra de Dios, debemos entender que las Escrituras nos darán conocimiento de cómo es que debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y es que cuando en el consejo del texto que hemos tocado inicialmente, de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 5, cualquier pastor o mequetrefe que se pare detrás de un púlpito pudiera decir, bueno, es que hay parte de ese segmento que sí me gusta y hay otra que no me gusta, matar y lerón. Entonces, siempre el anhelo de una persona en una iglesia, mayormente los varones, es esa parte de predicar la palabra, sí, claro, chicken. Pero después viene otra más y dice que tienes que instar y hacerlo oportunamente cuando es oportuno y también cuando no es oportuno. Y esa palabra, diría un pastor, ¡chim! Es decir, predicar el evangelio e instar en tiempo y fuera de tiempo. Sí, por supuesto, díganme a dónde. Pero sabes que hay un segmento de la cobardía. Hay un pensamiento sumamente cobarde hoy en quienes administran a las iglesias, porque les fascina predicar, les fascina instar en tiempo y fuera de tiempo, pero estos tres elementos siguientes de corregir, reprender y animar con paciencia y doctrina, como que esas no las veo, pastor. Es que ¿sabe qué? Si le llamo la atención al jovencito que me está tomando de a loco desde el púlpito, ¡ay, se va a ir! ¡Que se largue! Es que si les habla fuerte a los hermanos ya no van a regresar porque dicen que usted es sumamente rudo. Hermano, Jesucristo dejó que aquellos que pensaron que la palabra era dura se largaran, y no fue tras de ellos, e incluso volteó a los que se quedaban hablando acerca de esta situación y les dijo, ¿y qué? ¿Ustedes también quieren irse? Así es que no, la palabra no es un camino dulce de bombón en el cual tengamos que untarte miel y tratarte correctamente para que no te vayas, porque si no la iglesia se va a ir abajo. Hermano, hace no mucho tiempo me recordaban que cuando iniciaba como predicador en Iglesia Caminando por Fe, alguna ocasión se me salió el tigre más de lo debido y aún congregábamos en la casa y dije claramente, y no me importa que todos se larguen, si tengo que terminar predicando a mis perros, así lo haré. Hermano, no. Si alguno de ustedes algún día se va por la dureza de la palabra, nunca estuvo aquí por ella. Si esperas otra cosa, hay otras iglesias donde se visten de Jedi y de payasos. Ahí tendrías buena cabida. Pero aquí venimos a escudriñar la palabra del Señor, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Si la palabra no es útil para nuestras vidas, es vana, no sirve, no es funcional. Es un evangelio cualquiera otra, pero no es el de Cristo. Así es que el día de hoy, precisamente hablando de la membresía, hablaremos de un concepto que hoy está inexistente y ausente en demasiadas iglesias, y a este concepto le llamamos la disciplina eclesiástica. Y es que la semana pasada y lo que recibieron nuestros hermanos es muy hermoso. Es decir, les dieron su papelito y yo lo que esperaría es que ninguno de ustedes tenga envidia, porque si hasta el día de hoy no ha recibido membresía, tiene dos opciones. La primera de ellas es aventarse para atrás y regresar, o la siguiente, seguirse esforzando y rogando y suplicando al Señor para que dé frutos en su vida, que sean visibles. La parte hermosa de la membresía es nombrar, la parte hermosa de la membresía es decir que alguien es creyente, pero tal vez lo que ustedes
en ocasiones no alcanzan a percibir es que tal vez en algunos de los miembros ha habido procesos de disciplina. Ha habido procesos de disciplina. El punto central es que a todos nos atrae enseñar, amar y llevarnos bien, pero a la gran mayoría de los cobardes les da miedo reprender y disciplinar. Lo que quiero inicialmente dejar claridad es que si usted no disciplina, pongamos el ejemplo de su hogar, si usted no disciplina, y no estoy diciendo que golpee o que falte el respeto, no, estoy hablando de llevar a su familia por un camino correcto y no dejar que se vayan por otro. Si usted no disciplina, tarde que temprano tendrá las consecuencias de su mal caminar. Una iglesia donde existe la predicación, existe la alabanza, existe la membresía, pero no existe la disciplina bíblica, es un lugar que tarde que temprano terminará mal. Así es que el día de hoy estaremos hablando de este concepto, la disciplina bíblica, y estamos hablando de 4 conceptos o 4 subtemas. El primero de ellos es, ¿qué es la disciplina? Hablando de la disciplina bíblica. Segundo punto, el cual abordaremos el día de hoy y mayormente nos centraremos ahí, es la disciplina bíblica es bíblica. Y para ello daremos al menos de 7 a 8 citas bíblicas y nos pudiéramos pasar todo el día hablando de esto, pero yo sé que tenemos que terminar en cierto horario. Tercer punto que abordaremos el día de hoy, esta disciplina que es bíblica tiene un propósito, así es que el tercer punto que veremos es cuál es el propósito de la disciplina bíblica en una iglesia. Y finalmente llegaremos a un último punto, el punto número 4, ¿cómo debe administrarse la disciplina bíblica en una iglesia? Así es que, hermanos, comenzamos por el punto esencial. ¿Qué es la disciplina? Lo primero que viene a la mente de cualquier persona cuando le dicen, te voy a disciplinar, es, me va a ir muy mal. Lo primero que viene a la mente de un ser humano cuando decimos la palabra disciplina, seguramente vienen malas experiencias, malos tratos, un concepto de que las cosas van a salirse fuera de control. Sin embargo, algo impresionante es que la palabra disciplina o disciplinar proviene de la misma raíz etimológica que la palabra discipular. Tanto discipular como disciplina provienen de la misma raíz griega etimológica que se traduce como aprendiz. Mientras discipular es formar al aprendiz, disciplinar es volver al camino al discípulo cuando se ha salido fuera de esa vertiente. Disciplina irremediablemente conlleva corrección, y la corrección no se traduce como ser agresivo. Sin embargo, quisiera comenzar con 3 ejemplos para aquellos e incluso padres de familia que son un poco tibiecillos y sus hijos están dando lata y, papi, siéntate ya. Y el niño está haciendo destrozos y, mi amor, ya hablamos de esto en casa. ¡Disciplínalo! ¡Disciplínalo! No, es que yo lo amo. Bueno, quiero ponerte 3 ejemplos. De igual manera, tal vez para aquellos pastores que en algún momento se lleguen a topar con esta predicación en la internet y hoy sean unos pastores tibios que no llevan la disciplina bíblica en la iglesia y que dejan que todo sea un desorden, voy a poner 3 ejemplos que no son eclesiásticos, pero quiero que vayas pensando cuál es tu respuesta. Primero, ¿qué pensarías tú de un maestro, de un profesor de matemáticas? ¿Qué pensarías tú de un profesor de matemáticas que le pregunta a sus alumnos cuánto es 2 más 2 y que ante la respuesta de 5 no hace nada? Alumnos, ¿cuánto es 2 más 2? 5, profesor. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué pensarías tú de ese profesor? Segunda pregunta,
un poco más dura. ¿Qué pensarías tú de un médico oncólogo? ¿Qué es un médico oncólogo? Es aquel que trata la enfermedad del cáncer. ¿Qué pensarías tú, hermano, de un oncólogo que identifica en tu cuerpo un tumor cancerígeno y no te dice nada porque no vayas a sentirte mal? Es decir, el oncólogo te hace estudios, ve que tienes un tumor cancerígeno y no te lo dice porque, ay, no, es que se vaya a preocupar, vaya a llorar. ¿Qué pensarías de él? Tercer pregunta. ¿Qué pensarías de un padre de familia que al ver que su hijo preparándose para cometer suicidio, qué pensarías de un padre de familia que está ante su hijo a punto de cometer suicidio y no hace nada para poder frenarlo? Yo te diría que los tres son una burla. Que estos tres casos son una burla porque no están haciendo lo que deberían de hacer. De igual manera, es totalmente ilógico que un miembro de la iglesia, viendo cómo otra oveja comete pecado descarada y arbitrariamente, no haga absolutamente nada por llamarle la atención. De la misma manera patética e ilógica es un miembro de una iglesia que, viendo que otro de los miembros peca descaradamente, no haga absolutamente nada ante esa situación. Así es que mientras la enseñanza o el discipulado se centra en enseñar, al mismo tiempo la disciplina se centra en corregir lo que no es correcto. De esta manera pasamos a nuestro segundo escalafón, que es donde mayormente nos centraremos. Pastores, que yo he escuchado que los profesores dicen que no debemos de hablarle mal a nuestros hijos porque si no van a crecer con traumas. Yo tendría una bola de traumados aquí y creo que no es así. Es que ya ve que el gobierno, si le llamamos la atención a nuestros hijos, nos llevan a la cárcel. Que te refundan, porque primero es menester de un cristiano obedecer al Señor que obedecer al César. Así es que, segundo concepto o segundo subtítulo, esto que acabamos de mencionar como disciplina, ¿es bíblico? ¿Acaso será justo que una iglesia, un pastor, una membresía me llame la atención cuando mi comportamiento en la iglesia o en mi hogar o en mi vida personal no es el correcto? Porque déjame decirte que a lo largo de todos estos años he escuchado una serie de barbaridades como: no, a mí díganme lo que quieran, pero con mis hijos no se metan. ¡Wow! Nuevamente, si quieres te doy el nombre de otra iglesia o intento de iglesia donde sí te pueden avalar todo eso. Aquí no. Desde el momento en que estás en esta iglesia local, tu vida, tu pensamiento, tu corazón debe de ser supervisado a la luz de las Escrituras, y a esto le llamamos membresía y sujeción. La pregunta ¿es bíblica? La pregunta no es si te gusta o no. La pregunta es bíblica. ¿Es bíblica? La pregunta no fue si estás de acuerdo con ella o no. Así es que el objetivo durante los siguientes minutos, a través de el fundamento de la palabra de nuestro Señor, será tratar de demostrar que la disciplina eclesiástica es bíblica. Primer cita bíblica, y hoy vamos a ir bastante a las Escrituras, Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Antes de ir a la cita bíblica, me gustaría hablarte de cuál es el contexto. Esta cita bíblica está centrada en un contexto de aquellos que pueden causar ocasiones de caer, de tropezar, de los que dentro de una iglesia pueden traer las ocasiones de pecar. Es decir, hermano, el tropiezo vendrá sí o sí, pero no es lo mismo que venga de afuera a que esté adentro. Entonces el contexto es: ¡ay de aquel por quien venga el tropiezo!
Lo dijimos la semana pasada. ¿Qué es lo que dice el contexto? Más le valdría atarse una piedra de molino de asno al cuello y lanzarse a lo más profundo del mar. Es decir, por aquel por quien venga el tropiezo, más vale que se hubiera muerto, de la manera en que nos aseguremos que nunca más va a regresar. Y escrito está. En este contexto, entonces se nos dice que puede haber malos entendidos, puede haber pecados. Sin embargo, lo primero que nos dice la disciplina eclesiástica es cómo debemos actuar ante estas situaciones. Y es donde Mateo 18:15 nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti. Hay otra versión que dice: si ves que tu hermano peca, porque lo primero que decimos es que no pecó contra mí. Como soy cobarde, vi que alguien peca, pero como no es contra mí, entonces no le digo nada. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, o por tanto, si ves que tu hermano peca, primer paso, ve y repréndele. No dice, volteate para otro lado y como no te quieres meter en problema y eres cobarde, pues mejor no hagas nada. No, te está diciendo, ve y repréndele estando tú y él solos. Ve y repréndele. Llámale la atención. No te está diciendo que lo insultes. Ve e instale a ver su pecado para que camine en arrepentimiento. Sigue diciendo el texto: si te oyere, es decir, si hace caso, si ves que empieza a caminar conforme al consejo bíblico, entonces has ganado a tu hermano. Pero existe la probabilidad de que no sea así. Sabes, entre nosotros probablemente hay hombres o mujeres o niños o adolescentes contumaces. El Antiguo Testamento decía: si tu hijo es contumaz y no entiende después de una y otra llamada de atención, llévalo junto con los ancianos al exterior del pueblo y lapídenlo, mátenlo a pedradas para que el pecado no regrese al pueblo. Gracias a Dios que hoy no está eso, pero me dice: mas si no te oyere, es decir, sigue siendo necio. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Toma aún contigo a uno o dos. ¿A cualesquiera? No, hermano. En el libro de Gálatas veremos que el consejo es que tomes a uno o dos que sean espirituales. Pero resulta que me llevo al cacharpas que está en la iglesia, que es más mundano que... No, tú ven, acompáñame porque necesito un testigo. No, hermano, eso va a salir mal. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Nuevamente hay 2 escenarios. Uno, versículo 17: si no los oyere a ellos, es decir, sigue siendo necio. No, yo tengo la razón. Entonces, tercer paso, tercer strike, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia, hermano? Si no creemos en la membresía, si no creemos en la administración y la autoridad de una iglesia local, entonces ¿a quién se lo diremos? No, estamos hablando de la membresía. Si no los oyere, entonces dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, que se largue. Entonces tenle por gentil y publicano, tenle por lo peor. No puede formar parte de la iglesia, no puede permanecer con nosotros. Si ya se le llamó la atención de manera directa y no entendió, entonces ahora toma a 2 o 3. Si no entendió, entonces ahora dilo a la membresía de la iglesia para incentivarlo al arrepentimiento. Y si no entiende, vete, eres un gentil, eres un publicano. Para aquellos que decimos: no, es que a mí no me digan nada, pastor, Dios conoce mi corazón. Bueno, pequeño analfabetilla bíblico. Aquí me está dando instrucciones de cómo debemos obrar cuando tú caminar en una iglesia local, independientemente de que sea tu vida personal, se te llame a reprensión y se te inste a caminar en santidad. Así es que la disciplina es algo bíblico. Es parte de cuidar a la esposa de Cristo. Es parte de la membresía. Segunda cita bíblica. Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 1. Es decir, en este primer caso tuvimos las 3 chanzas, por así decirlo.
Pero sabes que hay pecados que delante de Dios todos son iguales. Lo mismo es el desobediente a los padres, lo mismo es la prostituta. Delante de Dios son corruptos e inaceptables. Lo mismo es el mentirosillo piadoso, que lo mismo es el asesino. Son transgresores de la ley de Dios. Pero tenemos que ser honestos, y en medio de nuestra humanidad hay pecados que son graves y hay pecados que son gravísimos. No es lo mismo que una de ustedes ande de chismosa de casa en casa vituperando, que es fuerte, porque eso es divisor y lo podemos expulsar de la iglesia por divisor. La murmuración, hermano, que tan pequeña se ve, el hecho de que tú andes de chismoso o chismosa de casa en casa y hablando de miembros de la iglesia, puede ser motivo de excomunión. Estás dividiendo a la iglesia, estás creando pensamientos divisores. Pero digamos que a veces dices, es chismosilla. Bueno, a veces no será lo mismo una chismosa que alguien que haya violado a 5 mujeres en esta iglesia. Obviamente dirías, no, a ese mátenlo, sale nuestra carnalidad. En la misma manera, el proceder de la disciplina bíblica no es lo mismo con todos los pecados, al menos en el ejemplo bíblico que tenemos. En el primero tuvimos 3 llamadas de atención, no entendió, a la 4ª se va. Pero aquí tenemos un caso en 1 Corintios 5, donde nos dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. De cierto se oye, o ya ustedes tienen fama de que dentro de la iglesia hay una situación de relaciones íntimas, y dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los mundanos, entre los gentiles. Tanto es así que alguno de ustedes tiene a la mujer de su padre. Traducción, ¿qué es lo que estaba viviendo Corinto, la iglesia en Corinto? Dentro de la iglesia tenía a un hombre que estaba pecando de una manera tan grave que ni siquiera se escuchaba con los gentiles. Ese hombre estaba teniendo relaciones íntimas con la esposa de su padre. ¿Qué es lo que dice Pablo? Sucediendo esto, versículo 2, ¿y ustedes están envanecidos? Es decir, tienen ese pecado y ustedes están envanecidos en su espiritualidad. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay pastores que ahí está diciendo que lo entreguemos a Satanás, es que no le hagamos caso, que no sea... No, versículo 13, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Traducción, que se vaya. Que se vaya. ¿Te das cuenta cómo en Mateo hay 3 oportunidades para que se arrepienta? En esta es, te vas. Te vas. A esto le conocemos como disciplina bíblica y es parte de la membresía. Versículo número 3. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Busque la cita bíblica. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Usted nunca se ha preguntado qué sucedió con ese hombre que salió expulsado? Porque lo que acabamos de leer anteriormente dice que la ordenanza fue entreguen al tal a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor Jesús. Cualquiera diría, ¡ay, lo expulsaron! ¡Qué malvados! No tienen amor en esta iglesia. Así dicen, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Precisamente porque le amaron,
lo expulsaron, lo entregaron a Satanás para que su carne sea tratada. Pues déjame decirte que 2 Corintios es la continuación de esa historia. ¿Qué sucedió con ese hombre? 2 Corintios 2, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 5. Está hablando de ese hombre que les causó tristeza como iglesia. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, dice Pablo, a todos vosotros. Versículo 6, le baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Hacemos un paréntesis. ¿Qué sucede, hermano? ¿En esta iglesia ha habido expulsiones? ¿Ha habido excomuniones? Sí, Señor. Sí, claro. Al principio, cuando comenzó Caminando por Fe Querétaro, éramos como 10 y tuvimos que expulsar a un promedio de 5. De verdad, hubo excomunión y tuvieron que irse de la iglesia. ¿Por qué se fueron? Por algo que tú consideras pequeño, por divisores. Porque este miembro tan pequeñito no les paraba. Y entonces iban de casa en casa, oye, el pastor y no sé qué. Esto llega a oídos de la iglesia, se le citó y cobardemente solamente asistió uno de ellos. Y se le dio la noticia que a partir de ese día, a través de las escrituras, estuvimos con él mucho rato, tenía que irse junto con su familia, porque todos estuvieron inmiscuidos. Sin embargo, a veces me han preguntado, pastor, ¿y si algún día alguno de los expulsados o alguno de los que se fue quisiera regresar a la iglesia, lo aceptaría? Bueno, depende. ¿Depende de qué? De sus frutos. Lo que está narrando 2 Corintios es que este hombre que fue expulsado estaba siendo consumido ya por lágrimas. Yo trato de imaginármelo y es alguien que realmente reconoció su pecado y no podía vivir, no podía comer, no podía dormir, estoy suponiendo. De tal manera que Pablo, al ver el fruto ya de este hombre, le da el consejo a la iglesia. Ciertamente nos causó tristeza, ciertamente no solamente a mí, sino a todos, pero hermanos, el consejo de Pablo y la ordenanza es, deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Claro, la gente cambia. El Señor cambia a los hombres. El Señor transforma corazones. La pregunta cambia cuando, oiga, ¿permitiría que alguien regrese después de haber causado daño a la iglesia? Si veo la misma línea consecutiva, porque en Querétaro todo se sabe. Absolutamente no. No. Pastor, qué rudo es usted. ¿Qué no tiene amor? Porque te tengo amor a ti, no permitiría que regrese un lobo. Esto se llama disciplina eclesiástica y es parte de la membresía de la iglesia local. Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios capítulo número 5, versículo 11. Una cita bíblica muy utilizada y lamentablemente con algunos pastores. Yo no estoy a favor de eso, pero muy utilizada para que no celebren el Halloween y esas cosas. Por anticipado te digo que celebrar fiestas paganas es una aberración. Pero utilizan esta cita bíblica de Efesios capítulo 5, versículo 11 para decirles, ven aquí dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pastor, entonces no es para Halloween. No,
es para cualquier obra indecente y aberrante delante del Señor. Yo te puedo decir que tu esposa puede estar siendo partícipe de obras infructuosas de las tinieblas, y si no la estás reprendiendo, estás siendo partícipe con ella. Yo te puedo decir que tus hijos pueden estar siendo partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, y tú lo sigues solapando porque, ay no, pobrecito, pues es bebé. No, hermano. ¿Cuál es el contexto de este texto? Porque leerlo aisladamente no es benéfico. Ahí mismo, si leemos desde el versículo número 1, nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí viene lo interesante: las obras infructuosas de la carne, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos amados, hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y amor, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué significa reprender? Reprender es reñirle a una persona o expresar de forma autoritaria y severa tu desaprobación a causa de su actuación o de su comportamiento. Imaginemos 3 hermanos. Imaginemos que Ernesto me visita en mi casa y resulta que también llegó Leo, y empezamos a platicar. Y entonces a mí se me ocurre decirles: uy, no saben, hay un hermano que ¿qué creen que hace? Y empiezo. Y entonces Leo también dice: no, sí, es bien malvado, y una vez hizo esto, y Ernesto también le gana. Y entonces, sí, yo digo que es un malvado y un hereje, hay que decirles a todos. Wow. Esto tradúzcalo, la misma escena, a mujeres juntas, y es exactamente lo mismo. Siendo hermanos en Cristo, somos partícipes de las obras de las tinieblas, y ni uno de los 3 es espiritual, y además somos cobardes para frenar las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Sabes qué estamos haciendo? Aunque no participes de Halloween, aunque no celebres fiestas paganas, si haces esto, eres parte de las obras infructuosas de las tinieblas. Lo que está diciendo el texto bíblico es que estas obras infructuosas se tienen que reprender. Cualquiera de ellos en el ejemplo debió de haberme dicho: hermano José Luis, cállese la boca. Si va a hablar de alguien que no está presente, cállese la boca. Porque eso no es correcto delante del Señor, porque eso es vergonzoso para la iglesia, porque eso es pecado, porque eso no es correcto. La disciplina bíblica nos debe mover a no ser partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Tenemos que reprenderlas. Y si en el ejemplo esto sucede en una casa, cuanto más en el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta cómo es que no puedo dejar que tu vida sea que hagas lo que tú quieras? Porque dentro del concepto de la membresía bíblica existe algo que conocemos como disciplina bíblica, y es parte del cuerpo de Cristo.
Siguiente cita bíblica. Segunda a Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Segunda a Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, y después de ahí nos vamos a ir al 14 y 15, pero segunda a Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Fíjate cómo comienza el texto y no dice que lo tomes a tu propia decisión. Lo que dice es: pero os ordenamos, subraya esa palabra, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. A ver, si estoy leyendo igual, porque a lo mejor estos lentes los voy a tirar a la basura, porque a veces doy este consejo en la iglesia y cada quien hace lo que se le pega la gana, pero creo que no. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, que te alejes, que no tengas comunión de todo hermano que ande desordenadamente. Pastor, ¿qué será desordenadamente? Aquel que no ande según la enseñanza que recibiste de nosotros, es decir, aquel que no ande conforme a las enseñanzas de Cristo. ¿Qué tengo que hacer con ellos? A ver, es que no escucho, porque a lo mejor no soy claro. ¿Qué tienes que hacer de aquellos que, diciéndose hermanos, andan desordenadamente? Creo que sí está quedando claro. Bueno, versículo 14: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y vuelve a repetir: y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. Es que entonces usted está haciendo distinción de personas. No, me estoy alejando de los que son impropios para la vida espiritual, y es un mandato del Señor. ¿Qué pensaría usted con alguien que, pretendiendo ser cristiano, imagínese al hermano Lino, solamente un ejemplo, sus redes sociales, el último exitazo de los Temerarios? ¡Wow! Imagínese que en su trabajo, pues como ahí no lo ve nadie, de repente se echa, ¡wow! O sea, al fin que una no es ninguna, dos son la mitad de una. O imagínese que en su vida personal, aquí muy lindo, muy propio, amado Señor, y llegando a su casa trata a su esposa como un guarache. Bueno, si esto llegamos a darnos cuenta, lo primero es que se le va a llamar a disciplina, es ejemplo, en cuanto a la persona. Pero si se sucede con alguien más, así va a suceder. Se le llama disciplina, y si no entiende, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Alejarnos de él, porque es dañino, porque es una vergüenza para la iglesia, porque no entiende, porque no da frutos dignos de arrepentimiento, porque no hay evidencia de que sea un creyente. Y si no es creyente, ¿qué hace aquí? Así es que nuestro mandato no es a aceptar las invitaciones de nuestros ex hermanos que dieron muestra y evidencia de que andan desordenadamente. No, hermano, aléjate de ellos. Hay algunos que dicen: ¿a poco el pastor puede dar la ordenanza de que nos dejen de hablar? Yo no la estoy dando, hermano. Yo no. Escrituralmente, la disciplina bíblica me insta a que me aleje de aquellos que, diciéndose hermano, andan desordenadamente, señalándoles y no juntándome con ellos para que se avergüencen. Hablando de los que están dentro de la iglesia, mas a los que no los tengáis por enemigo, sino amonestadles como hermanos. ¿Cómo amonestas a tus hermanos? En la sangre, con cariño, con amor, porque están en peligro, porque si no haces algo se van a perder en la terrenalidad. Ahora estamos hablando del espíritu, hermano.
Si yo le llamo la atención a mis hijos porque van mal, ¿será porque los detesto? No, porque yo sé que si no hay disciplina, terminarán en el lago de fuego, donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere. Debemos entender que la disciplina bíblica o eclesiástica es parte de la membresía y se tiene que hacer por amor. Y al final de esta predicación entraremos un poco más a detalle, aunque de manera muy rápida. Amas de casa, hermanas que cocinan, sábado por la mañana van al mercado más cercano que tienen a hacer la despensa y sin darse cuenta ustedes no escogieron los tomates, sino que un dependiente los escogió por usted y buena o malamente, tal vez no se percató, puso en tu bolso un jitomate que venía golpeado. A primera vista no se puede percibir, pero pasando el tiempo esa mayugadura va a traer consecuencias. Pero como tú no te diste cuenta, entonces llegas a tu casa, pones el canasto donde pones el jitomate y los acomodas todos lindamente, porque se ven bien, todos se ven agradables, todos se ven comestibles. Pero pasa un día y notas algo extraño. Notas que ese jitomate ahora empieza a notar un color diferente. No es igual que los demás. Tiene un color diferente en ciertas zonas. Y piensas, tal vez el día lunes lo cocino para que pueda ser provechoso. Pero como no cocinaste algo con tomate, llega el tercer día y te das cuenta que esa mayugadora ahora tiene un tipo de pelito blanco que le llamamos hongo. Amorosamente, tú puedes tomar dos salidas. La primera de ellas es darle una oportunidad más a ese jitomate. Sabemos que si tú cortas con un cuchillo eso que está podrido, puede que funcione y continúe preservándose. Pero también sabes que eso sí o sí va a continuar y que ya es tan grave que ya no hay nada rescatable. La segunda opción es que simplemente dices, este jitomate no sirve y lo tengo que desechar, por amor al resto de los jitomates. Porque si yo hago caso omiso de ese jitomate que se está pudriendo, la experiencia como cocinero me dice que ese jitomate que se está pudriendo, si no lo saco de ese canasto, va a comenzar a pudrir a los demás, los va a empezar a contagiar. Lo quiero llevar a la vida real. Como pastor, tengo un canasto de jitomates. Algunos lucen hermosos, espirituales, sumamente lindos, pero no tardo mucho tiempo en darme cuenta por pláticas de hermanos que conviven con ustedes, o de personas incluso, porque también soy profesionista y a veces toca la casualidad de que hay gente que conozco que te conoce. Y entonces me doy cuenta que tal vez alguno de ustedes tiene un segmento un poco podrido. Y yo puedo tomar dos decisiones, escrituralmente hablando, o reprenderte directamente para que entiendas, y si no, después llevar a 2 o 3, y si no, después decirlo a la iglesia, y si no, ya sacarte del canasto, o bien, si la situación es tan grave como para comenzar a contagiar a los demás, porque cuando estamos en pecado, ¿sabes qué es lo más sencillo? Ay, hermano, no se espante, hombre, échese una usted también, hombre, ¿qué tiene? Somos tan asquerosamente repugnantes que en nuestro pecado instamos a otro más a que peque para que se participe y no diga nada. Eso está incorrecto. Si la primera opción no es viable y si tu pobredumbre es tal, la decisión puede ser en directo. Te vas. Disciplina eclesiástica. Porque dejarte puede ser, por amor, puede ser peligroso para el resto de la canasta. Y no por eso es que deteste a las personas. Es que en el ejemplo de los jitomates suena lógico, pero cuando se trata de personas, no, a mí no me dicen nada. No, hermano, sí. Esto es parte de la membresía de la iglesia.
Cita bíblica última en relación a que si esto es bíblico o no. La disciplina se traduce en que te vamos a maltratar, en que te vamos a insultar, porque la ira del Señor nos llena y entonces tenemos que destrozarte. No, eso no es la disciplina bíblica. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Y a esto podemos añadir Gálatas capítulo 6, si no mal recuerdo, 5 o 6. Pero segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, me dice cómo debe de ser la acción de intervenir a uno que ha caído en pecado. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Perdón, confundí la cita, pero sí vamos a esta. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, escucha bien, porque después es, no, pastor, es que mi mamá o mi papá son gentiles, ya les he hablado, pero prefiero quedarme con ellos que venir a la iglesia. ¿Está bien? Pequeño tibiecillo. Versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Bueno, pastor, es que eso es para el resto del mundo, menos para mis familiares. ¿Dónde dice? Tráeme la cita bíblica, yo me bajo del púlpito y dejo de predicar, pero no es así. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Yo no te estoy diciendo que detestes a tus familiares. No te estoy diciendo que maltrates a tu papá o a tu mamá. Te estoy diciendo que hay una prioridad en el cuerpo de Cristo, se llama membresía, es por adopción, y que eso nunca te puede llevar a faltarle el respeto a tu padre y a tu madre. Eso nunca lo vamos a dejar de tener. Pero tenemos que tener en consideración que cuando tenemos comunión con los incrédulos, tarde que temprano, existe la posibilidad de que cedamos ante sus nociones, sus pensamientos y sus razones. Oye, pues ¿por qué hay tanto alcohol en tu casa? No es mío, es de mis familiares. ¿Que no es tu casa? ¿O cómo los gentiles vienen y ponen reglas en tu casa? ¿O cómo eres tan tibio que nadie sabe que eres creyente y que debes de estar afianzado en tus pensamientos y en tus convicciones? Ya no entendí. De verdad, la membresía nos hace darnos cuenta que esto no es un juego para tibios. Esto es una convicción para el cuerpo de Cristo. Decir soy creyente es tan fácil. Vivir una vida en Cristo es complicada, pero por misericordia de Dios es factible. Así es que la membresía viene alineada a la disciplina bíblica a la cual te sujetas por ser parte de una iglesia local. No necesitas ser miembro para rendir cuentas a una iglesia local, porque esto se puede malinterpretar, hermanos. Bueno, como no soy miembro, hago living la vida loca y... Aquí se ha expulsado gente que no eran miembros y que eran una vergüenza para la iglesia, y no permitiré que estén aquí. Porque mi llamado no es a cuidar cabras, mi llamado es a pastorear ovejas, y para cuidar esas ovejas sacaré a los lobos que sea necesario, fundamentado en la disciplina eclesiástica que tiene cuidado de la membresía. Así es que el tercer punto no es muy complicado. ¿Cuál es el propósito de la disciplina bíblica? Por si hasta el momento no lo has comprendido. Al menos tenemos 4 propósitos. El primero de ellos y el esencial es que a través de la disciplina bíblica nosotros defendemos el nombre y la reputación de Dios. A través de la disciplina bíblica defendemos el nombre de Dios y su reputación. Es que yo soy cristiano de Iglesia Caminando por Fe Querétaro. No,
no, tú no eres miembro. Hasta que públicamente no suceda lo que sucedió con ellos, no eres parte de la iglesia. Y no me malentiendas, porque la vez pasada creo que algunos se fueron, ya me dijo que no soy parte, Sea maduro, por favor, en verdad sea maduro. Lo que usted quiere es no rendir cuentas, y eso es inaceptable. Pero me estoy refiriendo a que cualquier persona que pise este lugar recibirá disciplina sí o sí. Es vergonzoso y pone en riesgo el nombre de nuestro Señor y su reputación. ¿Dónde vemos esto? Romanos capítulo 2 versículo 24. Me voy a ir un poco más rápido porque ya estamos en tiempo. Romanos capítulo 2 versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa del mismo, no, a causa de algunos de vosotros. Imaginemos por un momento, alguno de los que se bautizaron recientemente, imaginemos, solamente es imaginación. Imaginemos que alguno de los que se bautizaron recientemente hace, deshace, y todo el mundo en el exterior le dice, ¿cristiana tú o cristiano tú? Dime dónde te congregas, porque pues ha de estar padre, puedes comportarte como cerdo y bautizarte y caminar así. Imaginemos solamente por un momento, es imaginación. ¿Qué sucede? ¿El nombre de Dios estará puesto en burla por el mismo Dios? No, el nombre de Dios es puesto en burla y en vergüenza a causa de algunos de nosotros. Así es que el concepto de la disciplina bíblica, el primer propósito es defender el nombre de nuestro Señor. A causa de alguno de ustedes no se va a burlar la gente del nombre de nuestro Señor. Yo preferiría que se vaya. Propósito número 2 de la disciplina eclesiástica. Si el primer propósito es cuidar el nombre de Dios, el segundo es similar, es cuidar a los de casa. La disciplina bíblica implica cuidar a los de casa. En alguna iglesia, en alguna ocasión, un pastor decía, no, es que yo no les digo nada a los que se portan mal porque por amor. ¿Cómo? A ver, le dices a ese hombre que a primera vista es un hijo de Satanás y no le dices nada por amor. No, tú lo detestas porque se está perdiendo, porque tiene el 80% ya en el infierno. ¿Por eso no le dices nada? No, hermano, la disciplina bíblica se centra bajo el objetivo de cuidar a los de casa, porque ese malvado que dejas en la iglesia por amor, al rato va a hacer destrozos con el resto de la iglesia. Así es que dice Hebreos 12:15. Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y parte final, y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Algo que me encanta de cuando predico la membresía es porque ya traigo el sable así. Dije, no le puedo cortar la cabeza a alguien que no tiene noción de la disciplina bíblica, pero en cuanto termine el día de hoy, al mediodía, ¡fua! Prepárese. Si empieza y hay una perceptible raíz de amargura en alguno de ustedes, corremos el peligro, de acuerdo a este texto bíblico, de que muchos sean contaminados. No, hermano, no me va a temblar la voz, ni voy a tartamudear al llamarle la atención a alguno de ustedes a través de la disciplina bíblica, por amor a su vida y por amor al nombre del Señor y por cuidado de la iglesia. Pero además el propósito de la disciplina bíblica no solamente es defender el nombre de Dios y cuidar a los de casa,
sino también el evitar líderes antibíblicos. Sí, hermanos, detrás de este púlpito podría estar un hombre antibíblico. ¿Acaso no algunos de ustedes vienen de iglesias donde el pastor o la pastora, porque no existen, bíblicamente no existen, pero Débora, bueno, es que ella cuidaba chivos, no ovejas humanas? ¿Acaso no vienen algunos de ustedes de iglesias donde detrás del púlpito había barbajanes, déspotas, inicuos, incongruentes, faltos de integridad, prepotentes, ruines, soberbios? Pero como nos ha dicho que no toquemos al ungido del Señor, pues nos aguantamos. Y ahí estuvimos 5, 10, 15, 20 años. ¿Qué es lo que me insta a la disciplina bíblica? 1 de Timoteo 5, 17. 1 de Timoteo 5, 17 me hablará de dos tipos de hombres, hablando de los sacerdotes, pastores, obispos, episcopos, como le quiera usted llamar. Me habla de dos tipos de hombres. ¿Por qué? Porque la disciplina bíblica tiene también como objetivo evitar a los líderes antibíblicos. Dice 1 Timoteo 5, 17, primer tipo de hombre, los ancianos que gobiernan bien, porque así como hay déspotas, habrá pastores que sí hagan su trabajo. De verdad, no todos están cortados por la misma tijera. No todos estamos cortados por la misma tijera, hermano. No podemos generalizar. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto es conforme a los que trabajan y gobiernan bien. Pero después viene un punto, y el versículo 19 dice: contra un anciano, contra un pastor, contra un episcopo, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pero ahí no me quiero centrar, sino en el versículo 20. A los que persisten en pecar. ¿De quién está hablando? ¿De las ovejas? No, está hablando en el contexto de los que lideran una iglesia. Está hablando acerca de aquellos a los cuales no puedes aceptar acusación sino por medio de 2 o 3 testigos que vengan afianzados en que está sucediendo esa falta. No está hablando de primero las ovejas y punto y aparte, primero los pastores y después punto y aparte las ovejas. No cambia drásticamente. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que sí dice? Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, y a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, para que los demás también teman. Supongamos que su pastor José Luis empieza a tener una falta delante del Señor, y ya no solamente lo vio uno, lo vieron 2, 3, 4, 5. Tendrían que ponerse de acuerdo para delante de la membresía traer esa acusación. ¿Por qué el primer llamado no es como en Mateo 18:15? Porque ¿sabe qué? Que lamentablemente la vida de un pastor es muy alegre y muy triste a la vez. Puede trabajar muy bien, pero en la primera caída es ¡oh! O a lo mejor con cualquier sencillez. Mi esposa y mis hijos están a la vista de todos, y es a los primeros que juzgan, seamos honestos. Por eso es que no puede tratarse por percepciones y decir, yo percibo como que no. Si hay una acusación, tienen que venir al menos 2 o 3 testigos aparte de ti, que corroboren. No vaya a ser que se les voltee la tortilla. Pero dice, a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos. Si yo caigo en ocasión de pecar y vienen delante del pueblo y hay evidencias para que así suceda, ¿qué tendrán que hacer, hermanos? ¿Qué tendrán que hacer? Reprenderme delante de todos. Yo no escapo a la disciplina.
Yo no soy el intocable. Por amor a mi alma, si en algún momento llegara el pecado a mi vida y empiezo a hacer de las mías, por amor a mí, tienen que reprenderme públicamente para que los demás teman. Porque la disciplina no solamente es para las ovejas, la disciplina es aún para el pastor si ésta es merecible y hay evidencias de que ha faltado. Finalmente, dejamos que se pudran los que pecan, los tratamos con ira y groseramente porque se lo merecen, los exponemos públicamente para que todos entiendan. Yo no veo eso en la Biblia. Pero lo que sí me dice el concepto número 4 que hoy enarbolamos como el propósito de la disciplina es que la disciplina sirve para restauración del propio pecador. La disciplina sirve para la propia restauración del pecador. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Es el texto bíblico que me había equivocado anteriormente. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, entonces grítenle, insúltenlo, despedácenlo, recuérdenle todo lo... No, ¿verdad que no dice así? No dice así, porque a veces tomamos actitudes que no son bíblicas y nos justificamos, hermano. Lo que me dice Gálatas capítulo 6 versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, todos los de la iglesia lo vamos a apedrear. No. Fíjate a quién le está hablando. Vosotros que sois espirituales. ¿Por qué le está hablando a los espirituales? Porque los que son carnales van a actuar conforme a su carne y no conforme a la Escritura. Lamentablemente en alguna ocasión hemos cometido errores en la iglesia, pensando que alguien es espiritual, lo citamos para que sea apoyo para disciplina bíblica y resulta que salió más carnal que el más carnal. Debemos de tener mucho cuidado cómo es que buscamos restaurar a alguien que ha caído en pecado. Por eso vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es el dominio propio de mis emociones. ¿Qué pasa si invito a alguien de los que son aquí, los que son pequeños cohetes de mecha corta? A la primera es... Y tú... Discúlpame, tú no eres espiritual, no eres apto para restaurar a un hermano. Tendremos que llamar a los que son espirituales. ¿Para qué? Para restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y no querrás ser tratado de esa misma manera. A veces como padres o esposos somos faltos de espíritu de mansedumbre. Obramos en nuestra carnalidad. Así es que entramos al último punto y juro que voy a terminar. Bueno, aseguro que estoy por concluir. Punto número 4. Si ya vimos qué es la disciplina bíblica, si ya vimos que es bíblica, si ya vimos 4 propósitos, entonces, pastor, ¿cómo es que se debe de administrar? Y en esto solamente hay 2 caminos. O es Mateo 18 o es 1 Corintios 4. Traducción: solamente hay 2 maneras de implementar la disciplina bíblica. O te llamo la atención y si entiendes, estamos en el mismo sentido, y si no entiendes, le hablo a 2 o 3 para que en boca de 3 o 4 conste toda palabra, y si entiendes, eres parte de la iglesia, y si no entiendes, lo digo a la iglesia, y si no entiendes, te tenemos por gentil publicano. Camino número 1 de la disciplina bíblica: hay oportunidades. Pero si te digo que solo hay 2 maneras de llevar a cabo la disciplina bíblica, ¿cuál es la segunda? Excomunión. O tienes la oportunidad de arrepentirte conforme a Mateo 18, o de entrada
te vas de la iglesia. Seas quien seas. Aunque te ame mi perverso y engañoso corazón, te vas de la iglesia. Quiero concluir esta serie de 3 predicaciones de la misma manera en que comencé hace 3 domingos, recordándote la alegoría y el ejemplo, la historia que alguna vez escuché. Esta es la historia de un rey que amaba a su esposa por encima de todo en esta vida. Esta es la historia de un rey que es capaz de dar absolutamente todo por su amada esposa. La cuida, la procura, la mima. Pero ese rey, por alguna razón, tuvo que ausentarse de su reino. Pero antes de salir de su reino, dejó ordenanzas claras de cómo es que tenían que cuidar a su amada esposa. Dejó claridad a sus ministros de cómo es que tenían que procurar a aquella mujer que era su vida y su corazón. Mas cuando el rey partió, aquellos administradores, al ver que el reino ya no era tan frecuentado por la gente, optaron por vestir a su esposa, a la amada esposa del rey, como una prostituta. Y le pusieron un escote pronunciado y le pusieron una falda corta. La prostituyeron. Y ciertamente la gente comenzó a llegar, no por el reino, no por la reina que anteriormente tenía vestidos blancos, puros, sin mancha, sin arruga, sino porque ahora era sensual, era carnal y llenaba sus deseos más bajos y retrógradas. La pregunta es, ¿qué va a suceder cuando ese rey regrese? Porque prometió que regresaría. ¿Qué va a hacer ese rey cuando te pida cuentas de cómo administraste a su amada iglesia, a su amada esposa? ¿Qué cuentas vas a dar cuando realmente la trataste como una ramera y no la cuidaste en sus vestiduras? ¿Qué cuentas vas a dar? Por cuanto yo mismo tengo que dar cuentas al final de mi vida, y por cuanto la disciplina es el medio, la disciplina bíblica y eclesiástica es el medio bíblico para cuidar a esa amada esposa, esta iglesia, al menos mientras el Señor me permita, seguirá caminando conforme a la disciplina bíblica. Porque no permitiré que la amada esposa de Jesucristo sea tratada como una ramera, con tal de que los jóvenes y los adolescentes vengan, con tal de que la gente encuentre su llenura en Cristo, porque esta, hermanos, es la amada esposa que Cristo regresará a buscar el día del juicio. Por tanto, no me importa si te gusta o no la disciplina bíblica, no me importa si estás de acuerdo o no con ella. Al final de mi camino, me importa lo que mi Señor y mi Rey vaya a demandar de mi comportamiento y de la administración de su esposa hermosa. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.